Algunos estadounidenses fijan su mirada en un nuevo país, con el deseo de jubilarse en el extranjero. Finalmente, has alcanzado tu plena edad de jubilación, o simplemente tu edad de jubilación de 62 años, y estás listo para pasar tus años dorados explorando nuevas tierras, nuevas culturas, o tal vez viviendo a un ritmo diferente. Pero para poder hacer todo esto, hay algunas cosas que debes de considerar primero. Quizás estés pensando, ¿puedo seguir recibiendo mis beneficios mensuales del Seguro Social, incluso si decido vivir en el extranjero? La respuesta es sí. De hecho, se indica que el número de estadounidenses que reciben sus beneficios del Seguro Social en el extranjero ha aumentado más del doble en los últimos 3 años. Pero existen ciertos temas importantes, ciertos requisitos y ciertos límites que debes de saber, porque si no podrías hasta perder tus beneficios. En la mayoría de los casos, los jubilados estadounidenses que cobran sus beneficios mensuales del Seguro Social pueden residir fuera de los Estados Unidos y continuar recibiendo sus beneficios mensuales con pocas excepciones. Afortunadamente, no existe un límite de tiempo sobre cuánto tiempo puedes vivir fuera de los Estados Unidos, y aún así puedes continuar recibiendo tus pagos mensuales del Seguro Social. Pero aquí viene el tema. Siempre que los documentos de prueba de vida sean firmados y devueltos anualmente, aún se le continuará pagando. Además, deberás de completar el formulario del Seguro Social SSA 7162, el cual consta de 2 páginas y preguntas sobre los cambios en tu residencia, en el estado civil y entre otras cosas. Los formularios pueden enviarse por correo anualmente o también cada 2 años. Pues bueno, recientemente en unos informes se destacó que la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos paga más de $6,000 millones en beneficios anualmente a más de 760,000 beneficiarios que viven fuera de los Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta que aún así usted va a estar obligado a presentar una declaración de impuestos en los Estados Unidos, incluso si recibe beneficios del Seguro Social mientras continúa su vivienda en el extranjero. Además, si recibe una pensión en el extranjero, sus beneficios del Seguro Social podrían verse reducidos. Pero ojo con este dato importante. Existen ciertos países donde usted no puede cobrar su seguro social. Los ciudadanos estadounidenses pueden mudarse prácticamente a cualquier país del mundo y continuar recibiendo sus pagos del seguro social. Sin embargo, hay algunas excepciones. Actualmente quienes viven en los siguientes países no pueden recibir pagos. Países donde normalmente es una dictadura. Los estará viendo en pantalla. Si pasa un tiempo viviendo en cualquiera de estos 9 países, los pagos para los cuales usted era elegible mientras vivía en los Estados Unidos, ya no lo será, pero no los perderá, sino que se le van a pagar retroactivamente una vez que usted se mude a otro país extranjero, donde sí se le permitan los pagos del Seguro Social. Sin embargo, si pasa un tiempo viviendo en países como lo es Cuba o Corea del Norte, no será elegible para ningún pago retenido mientras vive en cualquiera de estos 2 países. Prácticamente cumpliendo con esos pocos requisitos, usted puede vivir en el extranjero y continuar recibiendo sus beneficios. Recuerde, si usted no realiza sus informes anuales, si no llena sus formularios, sus pagos pueden quedar retenidos. Es más, usted puede llegar a perder su elegibilidad y tendrá que volver a solicitarlo una vez que llegue a los Estados Unidos. Pues muy bien, señores, ahora queremos hablar de un análisis muy importante sobre el Seguro Social. No sé si todos lo saben, pero el Seguro Social es considerado como el tercer carril del gobierno de los Estados Unidos.
El mes pasado se informó una vez más que la Seguridad Social se quedará sin dinero para el año 2035. Y como suele ser el caso con las noticias como estas, los alarmistas de clase experta derramaron todo tipo de tinta, afirmando a los lectores o oyentes sobre la necesidad de tener más hijos, de nuevas reformas y todo tipo de soluciones gubernamentales para solucionar lo que consideran como una crisis. Excepto que la señal más segura de que no hay una crisis de financiación del seguro social se puede encontrar en la expectativa de que se acabe el fondo que paga las prestaciones sobre el seguro social. Sobre esto último, observe cómo los destinatarios no entraron en pánico. Por supuesto que no lo hicieron. Con razón o sin ella, siempre se ha dado a entender que cualquier supuesto déficit de seguridad social se pagará con cargo a los ingresos generales. Sin embargo, podría decirse que la historia más grande y más importante sobre el informe podría encontrarse en la falta de reacción entre aquellos que aún no reciben beneficios del seguro social. Fue como si el informe ni siquiera hubiera aparecido. Pero ¿cuál es el punto? ¿O cuál debería de serlo? La relevancia del seguro social para los jubilados del mañana es lo que está disminuyendo. Y con ello, el llamado tercer carril está perdiendo su potencia política. Una razón aparentemente obvia para lo anterior se puede encontrar en los planes de jubilación que están basados en el mercado del tipo 401k, que son mercados que dan vueltas en torno al seguro social. Por supuesto que este tipo de cuentas y otros planes de jubilación privados superan al ofrecido que nos da el gobierno federal. Lógicamente, pues esto reduce el temor relacionado con lo que eventualmente pagará el seguro social. A medida que crece la riqueza privada, el significado de lo que proporciona el gobierno se reduce día a día. Aún mejor, deténgase y piense en cualquier plan de jubilación al cual las personas puedan acceder a los 62 años o hasta los 70 años. El seguro social no solo está perdiendo una relevancia financiera para el individuo típico, también es muy cierto que el programa en sí está irremediablemente atrasado. La jubilación es para las personas mayores. La seguridad social es para las personas realmente mayores. Pero quienes tienen entre 40, 50 o 60 años, simplemente no se ven a sí mismo dejando el lugar de trabajo entre los 62 y los 70 años. Y es que el trabajo es cada vez menos agotador y cada vez más un reflejo de nuestras habilidades e inteligencia únicas. Piensen esto teniendo en cuenta el seguro social. Era el tercer carril cuando la gente tenía mucha menos riqueza, pero también cuando esperaban dejar de trabajar mucho antes. Pues bueno, esto simplemente ya no está sucediendo hoy. Precisamente porque el trabajo es cada vez más un reflejo de lo que nos hace únicos, crece la posibilidad o la probabilidad de que, a diferencia de la seguridad social que se perfila como el tercer carril, sean las cuentas privadas antes mencionadas las que poseamos y las que hagan crecer nuestra riqueza mucho más rápidamente. Y es que si se combinan la creciente pasión por el trabajo con los ahorros privados, es fácil ver la potencia política, no de apuntalar la seguridad social, que cada vez es más en ocurrencias hoy por hoy, sino que retrasar la edad en la cual las personas deban de comenzar a retirar sus fondos, tanto de cuentas privadas como de la jubilación del seguro social. También está agregar impuestos reducidos sobre esos retiros, como algo que también tendría importancia. Simplemente no se puede enfatizar lo suficiente que la seguridad social fue una barrera política cuando el dinero importaba. Pero a medida que la riqueza privada está superando lo que el gobierno puede pagar, el enfoque en los programas de jubilación del gobierno verán mucha reducción, lo cual, una vez más, es un recordatorio de que más allá de que la inminente insolvencia del seguro social realmente no importa, es posiblemente una señal de un electorado que cambia rápidamente y al cual no le importa si es que se salva
pero sí le importa mucho poder conservar la mayor parte de su dinero privado, de sus ahorros para la jubilación, sea como sea posible.